This meeting is being recorded. Vale. Bueno, buenas tardes. Desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca os damos la bienvenida a este tercer webinar de este año 2022. El título del webinar de hoy es Investigaciones históricas sobre el síndrome de Turner, algunos resultados del proyecto Iberrara. Agradecemos a los tres ponentes, bueno, en este caso a los dos ponentes. Vamos a agradecer a Juan Antonio Rodríguez Sánchez, a María José Ruiz Sumavilla y, bueno, agradecer también a Raúl Velasco, que aunque hoy no esté, pero el doctor Juan Antonio Rodríguez nos va a hablar parte de la presentación que tenía preparada Raúl Velasco. A los tres, muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra dedicación, ya que esta colaboración que la hacen de forma desinteresada y la hacen a favor de la asociación. Agradecer a la Asociación Turner por su confianza en la Fundación General de la Universidad de Salamanca de habernos elegido como partners para estos webinars. Antes de darle la palabra a María José, decir que este webinar va a ser grabado, por lo que os pedimos que por favor mantengáis los micrófonos cerrados para escuchar correctamente a los ponentes. Los webinars se publican en las redes sociales de la asociación. Y todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat y tanto María José como yo se las vamos a trasladar. María José, cuando quieras, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que asistís, muchas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a Arantxa, que nos brinda siempre su apoyo y esta oportunidad para poder compartir con vosotros una información que nos reconocéis a Juan Antonio porque habéis participado en entrevistas con él para formar parte de este proyecto, el estudio Iberrara. Le voy a dar paso a él porque aquí, cuanto menos nos entretengamos nosotras, más tiempo tienen ellos. Como ha dicho Arantxa, cualquier pregunta por el chat, por favor. Gracias a vosotros por venir. Juan Antonio. Bueno, pues yo en primer lugar creo que somos nosotros, tanto María José como yo, como todo el grupo de investigación, quienes tenemos que agradeceros vuestra colaboración en esta investigación. Siempre decimos que nuestra investigación es totalmente colaborativa. La información la obtenemos a través de aquello que queréis compartir con nosotros y entendemos que a veces es algo muy íntimo, muy privado, forma parte de vuestra memoria y que queráis hacerlo, a nosotros desde luego es algo que no tenemos más que agradecerlo. Lo que quería deciros en primer lugar era recordar un poco cuál ha sido la trayectoria y lo haré de forma muy breve porque entiendo que algunas de vosotras y algunos familiares habéis estado implicados desde el principio. El contacto con la Asociación de Síndrome de Turner Alejandra Grande Salamanca pues se inició aproximadamente en el año 2017 a cuenta de un estudio que estábamos haciendo con Leticia Silva Iglesias sobre el asociacionismo de enfermedades raras en España y concretamente en Castilla y León. De esa forma contactamos, Leticia defendió su TFG en 2018, no sin que tuviésemos ahí una interrupción en el momento en que nos concedían el nuevo proyecto de investigación que precisamente apoyó y también se lo agradecemos la Asociación Alejandra Grande Salamanca. Pues resulta que a mí me dio un infarto, con lo cual tuvimos ahí una paralización de un tiempo en nuestra investigación. No obstante, continuamos y en el año 2019, cuando nos pudimos conocer, pues pudimos conocer a muchas de vosotras, porque recordaréis que tanto María José como yo
estuvimos en Burgos en la jornada del CREER y allí estuvimos trabajando en lo que llamamos grupos focales o grupos de discusión y tuvimos la posibilidad de hacer pues una entrevista amplia en conjunto, una toma de contacto con 15 de vosotras y con 22 familiares, aparte de tener el contacto pues con 5 asociaciones, lo cual para nosotros fue un punto de partida muy interesante y es sobre el que todavía estamos trabajando y por el cual no nos hemos presentado todavía los resultados de esa parte. Sí que tuvimos, pese a que después nos llegó el confinamiento, en el año 2020, algunas de vosotras también recordaréis que con Javier Moralejo Benítez estuvimos manteniendo videoconferencias para estudiar los problemas derivados de el síndrome de Turner en relación con la dentición y los problemas bucodentales. También sabéis que ese TFG se defendió y que también la asociación dispone de él como de todos los trabajos que vamos realizando. Ahí tuvimos entrevista con 9 de vosotras y con 8 madres, porque fueron además fundamentalmente madres de afectadas. Este año pasado, 2021, pese a que seguían existiendo dificultades y restricciones, pues tanto María José como yo tuvimos algunas entrevistas en Andalucía y en Castilla y León, donde entrevistamos a 4 afectadas por síndrome de Turner en Andalucía y a una en Zamora junto a sus familias también. Eso es lo que llevamos hecho hasta ahora y se ha plasmado de muchas formas a través de congresos, comunicaciones y también en una serie de artículos que vamos publicando y que colgamos en nuestra página web y os lo enviamos también a la asociación para que lo podáis difundir, porque como digo, la investigación que hacemos es también vuestra investigación y queremos compartirlo. En ocasiones vamos más lento de lo que desearíamos por todos los inconvenientes que hemos tenido, pero sigue siendo vuestra investigación. Finalmente os hablaremos de algunas propuestas que tenemos para este año 2022 y alguna de ellas va a ser muy próxima en el mes de marzo, cuando nos volvamos a reunir en Burgos y esperemos que todo vaya bien. Esta es la presentación para recordaros que ya tenemos una cierta andadura juntos y que por tanto hay confianza y esperamos que hoy sea uno de esos momentos en los que podamos compartir muchas más experiencias y os podamos contar algo de las reflexiones que vamos haciendo a través de este tiempo de conocer e investigar. A continuación va a ser María José quien os va a presentar pues, el estudio que está haciendo sobre imágenes de síndrome de Turner. María José, el micro. Disculpa, María José, el micro, que no lo tenías activado. Se me ha olvidado darle. Ya está. Perfecto, ahora sí. Bueno, una parte de la investigación que he realizado en este proyecto se ha centrado en el proceso de configuración de la imagen del síndrome de Turner a través de las fotografías que están recogidas en diferentes tratados de medicina, bueno, pues en diferentes especialidades de pediatría, de endocrinología, de ginecología y de medicina interna.
El planteamiento de partida era estudiar en qué medida las fotografías recogidas en esos textos han contribuido a crear la categoría diagnóstica del síndrome de Turner, a tipificar el síndrome y a configurar la identidad de las niñas, de las jóvenes o de las mujeres afectadas. Para ello he recogido las fotografías que se reproducen de afectadas con síndrome de Turner en esos textos. Aunque el estudio se centra en libros de autores españoles, también he consultado autores de otros países cuyos libros se han publicado en España. Y lo he hecho porque quería comprobar si había diferencias entre el tipo de fotografías que aparecían en uno y otro texto. El contenido de las fotografías pues, se han codificado de acuerdo a una serie de variables, como pueden ser los datos básicos de identificación, la información sobre la imagen de las personas fotografiadas, información sobre el contexto de la imagen y sobre el contenido de los pies de foto. Bien, una vez planteada la cuestión general, podríamos preguntarnos acerca de la utilidad de incorporar fotografía en los textos de medicina. Y podríamos decir que en general las fotografías constituyen un elemento fundamental en la ordenación y la clasificación de las categorías diagnósticas significativas para la medicina y que además facilitaría que los clínicos ajenos a los procesos de elaboración de esas categorías pudieran reconocerlas de una manera sencilla. Si nos centramos en el síndrome de Turner, eso es precisamente lo que hizo Henry Turner. Describió e ilustró los signos que había encontrado en 7 jóvenes, las que están en la fotografía, entre 15 y 23 años, con la fotografía de sus cuerpos. Y a ese conjunto de signos lo denominó infantilismo ovárico. Y lo describió pues bueno, con elementos que están en esta descripción que he puesto ahí. ¿Significaba que ese conjunto de signos se reconocería en cada niña o en cada mujer diagnosticada? Pues sabemos que no. Sin embargo, con la fotografía y con la conceptualización del cuadro como infantilismo ovárico, se iniciaba el proceso de construcción mental de la imagen de las afectadas. Después de que Turner mostrara esta fotografía en su artículo de 1938, este tipo de imágenes de niñas y de jóvenes aparecen en las descripciones del síndrome hasta entrado el siglo XXI. Cabe preguntarse si esas fotografías estaban ofreciendo un apoyo imprescindible para la elaboración del conocimiento sobre el síndrome en el contexto de una práctica médica habitual, al proporcionar datos que ayudaban a ilustrar o a explicar un proceso patológico en estudio. Pues bien, en 1943, solo unos años después del trabajo de Turner, William Wolf recalcaba aspectos relacionados con el concepto de infantilismo ovárico que había señalado Turner en los pies de fotos de mujeres afectadas, como sería en esta fotografía de la izquierda. Y en España, José Botella también mostraba en el pie de foto esos signos que mostraban ese infantilismo ovárico que había señalado Henry Turner en 1951. En España, bueno, un año después, en el 1956, José Botella, ese mismo autor, publicaba el libro La endocrinología de la mujer, en el que mostraba con dibujos lo que denominó el canon constitucional de la mujer normal. Y a partir de ese modelo, de lo que él consideraba normal, explicó las variaciones de acuerdo a diferentes parámetros. En definitiva, él hizo biotipos, es decir, hizo formas típicas del cuerpo. La forma que él consideraba normal era ese canon constitucional de mujer normal, y luego diferentes tipos. Uno de esos biotipos, una de esas formas típicas, era el biotipo hipoplásico. Consideraba que una mujer con biotipo hipoplásico presentaría baja estatura, esqueleto pequeño y ligero, parecido al esqueleto infantil, cartera sexual externa poco desarrollada, más pequeña, ausente, vello púbico axilar poco desarrollado, útero hipoplásico infantil, regla escasa, insuficiencia ovárica, que si se manifestaba como una atresia congénita del ovario constituiría el síndrome de Turner. Es decir, que identificaba y vinculaba este biotipo, esta forma típica del cuerpo, con la morfología que presentarían las mujeres con síndrome de Turner. Pues bien, como podemos ver, esta imagen de biotipo hipoplásico, un biotipo de mujer infantilizada, se ajustaba a la transmitida en la fotografía de los trabajos publicados previamente sobre el Turner. He puesto un caso, pero como eso hay más. En este libro, en este mismo libro, José Botella
Describía características de ese biotipo en la afectada y acompañaba esta descripción con una serie de fotografías para ilustrarla. Entonces, en este caso, pues aparecía esa imagen de esas niñas o jóvenes que mostrarían ese supuesto biotipo hipoplásico. En estos textos, de que son los dos del año 1971, de la década de los 70, este tipo de fotografía igual se mantuvo en los tratados de medicina, es decir, esto se va voy a mostrar unas cuantas fotografías, pero esto va apareciendo a lo largo de todo el siglo XX hasta llegar al siglo XXI. Y aquí podemos ver, por ejemplo, fotografías en libros publicados en los años 70, el de Hauptmann y el de Arrieta. Y en los pies de fotos de estas dos fotografías, pues de nuevo se vuelve a incidir sobre esas características de ese biotipo hipoplásico que coincide con las características que describía Turner para el infantilismo ovárico. Aquí tenemos de nuevo a José Botella, con otro libro, Tratado de Ginecología, la enfermedad del aparato genital femenino, en el que es interesante que aquí indiquemos expresamente que a pesar de mostrar el cuerpo de una joven, ese cuerpo queda invisibilizado. Se ha dejado de considerar un cuerpo, una persona, para convertirla en un síndrome. La persona se convierte en cosa, se deshumaniza. Estamos hablando de la cosificación. Es decir, aquí Botella, como otros autores, no hablan de la persona afectada, no habla de las niñas, de las jóvenes o de las mujeres, sino que habla del síndrome, aspectos somáticos de un síndrome de Turner típico, para hacer la descripción de la tríada típica. La niña desaparece. Aquí tenemos tres fotografías y estamos ya en la década de los 90, donde vemos como a finales de esta década el diagnóstico del síndrome se apoyaba en el estudio del cariotipo. Sin embargo, el biotipo hipoplásico constituía la imagen que seguía representando al síndrome en los textos. En estas tres fotografías de estos libros de Casado de Fría del 91, de Gracia Botelier del 92 y de Cruz del 98, se sigue reproduciendo una imagen infantil de niñas con Turner que permite fácilmente vincular los dos conceptos, el biotipo hipoplásico, o esa imagen infantilizada, ese estereotipo, y el síndrome. Si nos fijamos en el dibujo, el tercero, del atlas del síndrome pediátrico de Cruz, podemos ver cómo los autores han tratado de visibilizar las alteraciones no visibles en el estereotipo que se había elaborado sobre la categoría diagnóstica síndrome de Turner. Dibujan una niña, que sería el estereotipo de esa imagen infantilizada, y hacen visible aquellas alteraciones que aparecerían y que no son visibles. Y en la fotografía de Gracia Botelier, de nuevo hay una cosificación al titular el pie de foto, síndrome de Turner característico, omitiendo la información sobre la niña fotografiada, queda reducida al síndrome. Ya en el siglo XXI, pues siguen apareciendo el mismo tipo de imágenes y de pies de foto. En este texto de Labarthe de 2009, una vez más, podemos ver la fotografía de una niña y de una joven en cuyos pies de foto se mantienen descripciones similares a las vistas en los años anteriores. Aquí está muy pequeñita, pero en la segunda fotografía, por ejemplo, pues viene a decir lo mismo. Labio superior fines, mama infantil, lateralizada, vello genital suprarrenal, ausencia de impregnación. Estamos hablando del mismo tipo de características que nos remiten al mismo estereotipo infantilizado. Bien, en esta práctica podemos reconocer varias cuestiones. Fotografiar el cuerpo ha constituido una práctica médica habitual, con el objeto de recoger las imágenes que muestran los datos procedentes de la exploración física. Pero además, mostrar una imagen que ofreciera la caracterización típica de un cuadro facilitaría el proceso diagnóstico al poder llegar a un diagnóstico correcto basándose simplemente en una evaluación superficial. Esto es una frase que aparece en uno de estos textos, es decir, había que mostrar la imagen para que los clínicos, pues fácilmente, al ver a una chica, pudiera reconocer que esa chica lo que tenía era un Turner. Sin embargo, nos podemos plantear si era necesario esa insistencia en mostrar este tipo de fotografías de niñas y jóvenes para justificar la presencia del síndrome. A lo que podemos responder con rotundidad que no. Esas imágenes no aportaban información novedosa o relevante que justificase su aparición. Es cuestionable que mostrar de manera reiterada esas imágenes contribuyera a un mejor conocimiento del síndrome. Y además, como hemos visto con la expresión aspecto somático de un síndrome de Turner típico, el cuerpo, la persona, es reducida mediante la cosificación a un cuadro clínico. Su vida, su experiencia, su subjetividad, su individualidad, desaparecen bajo la categoría diagnóstica. Y eso indudablemente puede tener consecuencias en la experiencia de la enfermedad
tanto de ella como de su familia. ¿Y por qué se ha desarrollado de este modo? Bien, entre las cuestiones que pueden guardar relación, podemos señalar la idea o los presupuestos sobre la consideración de que una enfermedad o un síndrome constituyen una entidad cuya esencia hay que desvelar. Otra cuestión es la imagen estereotipada que se había construido sobre cómo era una niña, una joven o una mujer con el síndrome, que servía para reforzar la elaboración de la categoría diagnóstica. Bueno, y para terminar, podemos plantear qué consecuencias podemos extraer de esto que acabamos de ver. Bien. Las mujeres afectadas de Turner no han participado en la creación de su imagen corporal, y esto es un primer elemento que considero que es bastante importante. Y es porque además, porque esto choca con el hecho de que en otros síndromes y en otras enfermedades, las personas afectadas y enfermas han tenido capacidad de decidir sobre el hecho de ser fotografiadas y han podido involucrarse en el proceso de manera positiva para obtener visibilidad o reconocimiento. Un segundo aspecto es que esa representación infantilizada que hemos visto de la afectada de Turner durante más de medio siglo se ha constituido en un medio instrumental de construcción de conocimiento, y ese conocimiento se ha conformado en la imagen del síndrome para las mujeres afectadas y la experiencia derivada de la misma para ellas y sus familias. Por todo ello, la imagen creada de la mujer con síndrome de Turner no existe realmente. Se trata de dos cuestiones distintas: la categoría diagnóstica Turner y la imagen creada de mujeres con Turner. Y esta es la razón de que la mayor parte de las mujeres posiblemente no se identificarían con esa imagen de las mujeres con Turner. Y es la razón también de que los profesionales de la medicina tengan dificultades para reconocer a las afectadas, como ellas mismas han señalado. Porque los cuerpos de las mujeres no son Turner. Ellas, como personas, no son Turner. Es necesario que se rompa con el estereotipo que hemos visto que se ha construido. Es necesario, por tanto, que se visibilice la diversidad de cada cuerpo, la diversidad de cada persona. Pues esto es todo. Muchas gracias. Juan, tienes que abrir el micro. Creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí. Estupendo, muy bien. Pues bueno, tras lo que ha presentado María José y que me parece que introduce unos elementos provocadores para el debate y que creo que son muy importantes para cualquier mujer afectada por síndrome de Turner y para reflexión también de sus familiares. Yo voy a presentar otra parte, porque María José lo que nos ha estado mostrando es cómo se transmite, cómo se crea esa idea y esa imagen, esa visualidad del síndrome de Turner entre los profesionales de la salud. Pero ¿qué pasa con el conjunto de la sociedad? ¿Cómo podemos saber qué imagen se va creando en la sociedad sobre el síndrome de Turner? Y precisamente para eso hemos recurrido a la prensa española entre los años 1940 y 2015. Bueno, como sabéis, os lo comentaba anteriormente, esto forma parte de nuestro proyecto Iberrara, en el que participa la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Grande Salamanca.
Y uno de nuestros objetivos es precisamente analizar la evolución de la presencia de las enfermedades raras en los medios de comunicación, la representación de las mismas y la forma en que se ha construido socialmente ese concepto de enfermedades raras. Lo hemos hecho comparando España y Portugal y fundamentalmente Andalucía y Castilla y León en el caso de España, aunque pretendemos ampliar eso en nuestro próximo proyecto que hemos solicitado ahora. Dentro de los casos que estudiamos, puesto que no podemos estudiar 7.000 enfermedades raras, uno de ellos es precisamente el síndrome de Turner. Lo hacemos con una metodología para estudiar la prensa, que no voy a entrar en ello, pero sí veréis que aparecen aquí dos palabras que dicen agenda y encuadramiento. ¿Qué significa eso? Pues significa algo que debemos tener muy presente a la hora de iniciar esta exposición. Los periódicos deciden que publican. Los periódicos no lo publican todo. Ellos deciden qué consideran que es noticia. Ellos deciden qué es lo que van a publicar. Por tanto, debemos conocer esos periódicos, cuál es su agenda, cuál es su idea sobre lo que deben publicar y qué motivos hay detrás de ello. Y también el encuadramiento, es decir, la forma en que lo publican, qué espacio le conceden, de qué forma lo tratan. Esas son las cosas que a nosotros nos van a interesar para ver en qué forma el síndrome de Turner ha llegado al conjunto de la sociedad a través de lo que la prensa le ha contado a la sociedad. Lo hemos hecho con prensa impresa. Hemos tenido que hacer una selección para que fuera todo muy homogéneo, lo que significa que, por ejemplo, no hemos introducido prensa digital, sino solamente pues 3 periódicos de tirada nacional, 10 periódicos de Castilla y León y 16 periódicos de Andalucía, todos prensa diaria. El número de piezas informativas, y cuando hablamos de piezas informativas son aquellas en las cuales se cita el síndrome de Turner. Simplemente con citarlo ya consideramos que son piezas informativas. Y así hemos encontrado para este largo periodo, 1940-2015, 98 piezas informativas en las que se hacía algún tipo de cita al síndrome de Turner. Bien, ¿cuáles fueron los periódicos que más citaron el síndrome de Turner? Pues ahí veis, de todos los que habíamos consultado, que han sido en total 29 periódicos, pues de los 29 son los que hay en esta tabla los que más veces han citado el síndrome de Turner. Y veis que destaca la Gaceta Regional de Salamanca, a continuación el ABC en su edición de Sevilla y después el ABC en su edición nacional. Los motivos los comprenderéis más adelante, porque la Gaceta Regional de Salamanca se convierte en el periódico que más cita el síndrome de Turner, pero va a ser precisamente en los últimos años del periodo estudiado, es decir, entre 2012 y 2015. Me imagino que ya muchas personas os estáis imaginando el motivo. Bien, cuando hemos visto todas esas piezas informativas, ya sabéis que es simplemente que citen el síndrome de Turner. Hemos tenido que seleccionar y al seleccionar pues nos hemos encontrado con que había piezas que se repetían y por tanto teníamos que descontarlas y había otras en las cuales como la referencia era mínima y el artículo no se centraba sobre el síndrome de Turner, también lo hemos descartado. De tal forma que al final nos hemos quedado solamente con 37 piezas, con 37 artículos de prensa que realmente se ocupaban del síndrome de Turner. Eso es lo que llamamos unidades de análisis. Entonces tenemos 37 unidades de análisis
que se han ocupado en este periodo del síndrome de Turner. ¿Qué distribución cronológica han tenido? Pues la que podéis ver en esta gráfica. Al principio aparecía muy poquito, están aquí agrupados por periodos de 5 años, pero fijaos cómo en ese último periodo, 2011-2015, se produce un despegue importantísimo en el que se llegan a publicar 24 unidades de análisis. Es un despegue sumamente importante y claro, tendremos que preguntarnos qué motivo hay detrás de eso. También es cierto que si os dais cuenta, la progresión se inicia ya a finales del siglo XX y poquito a poco se va manteniendo hasta ese despegue final. Claro, lo curioso es que de la proporción que hay entre toda la información que aparece sobre Turner y aquella que se centra totalmente sobre Turner, es decir, unidades de análisis, va aumentando en el último periodo. De manera que en estos 5 últimos años, 6 años en realidad, bueno, 5 años en realidad, de 2011-2015, prácticamente todo lo que se publica sobre síndrome de Turner va a ser exclusivamente sobre él, van a ser unidades de análisis. Se le da mucha importancia en lo que se publica. Veremos también los motivos. Pero, ¿de qué tratan estas unidades? ¿De qué tratan estos artículos que publica la prensa? Pues los hemos podido clasificar en estos 4 grupos temáticos. El primer grupo sería el que hace referencia a eventos de tipo médico. Cuando hablamos de eventos, hablamos lo mismo de que el periódico de información de una sesión clínica que se ha celebrado en el hospital o nos hable de una conferencia que da un médico o nos hable, por ejemplo, de un congreso. Todo eso serían eventos. Y en ocasiones simplemente nos aparece una referencia a que se ha celebrado y en otros casos, especialmente en el periodo más antiguo, en aquella época de los años 40, 50, la época de la dictadura, ahí nos podían aparecer resúmenes de lo que se había hablado en esa reunión. Otro de los aspectos que va a ir aumentando con el tiempo va a ser la divulgación científica. Son artículos en los cuales se intenta comunicar a la sociedad qué es el síndrome de Turner. Cuando se hace eso, habitualmente es para hablar de otros 2 temas. No del síndrome de Turner en sí mismo, sino que el síndrome de Turner aparece como un ejemplo o como una ilustración de los temas que se abordan más generalmente, que son sobre los cromosomas y sobre la genética. Con lo cual, cuando se habla de una alteración de los cromosomas, se va a hablar del síndrome de Turner si es una alteración de los cromosomas sexuales. Otro aspecto que también tuvo un gran relieve muy importante es el relacionado con la terapéutica, concretamente con la hormona del crecimiento. Recordad que la hormona del crecimiento, en principio, no era una hormona sintética y, por tanto, su extracción era sumamente cara y había que decidir cómo se financiaba y a quiénes se les financiaba. Eso llevó a que hubiese un amplio debate en la prensa, especialmente en algunos periódicos, como a continuación veremos. Y finalmente, lo que me resulta más interesante, porque es cuando realmente se pone el foco sobre las personas, sobre las mujeres con síndrome de Turner y sobre sus familiares, sobre aquellas personas que se ven afectadas por el síndrome de Turner, es a través de las asociaciones de pacientes, con
4 asociaciones que son las que hemos detectado que aparecen en prensa en este periódico. En los periódicos analizados, en primer lugar, Crecer, a continuación ADAC, la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Grandes y finalmente la Asociación Síndrome de Turner de Andalucía. Recordad que nuestro periodo de análisis llega hasta el año 2015, con lo cual las nuevas asociaciones no las hemos visto. Si estudiamos en este apartado los profesionales, es decir, aquellos profesionales, fundamentalmente profesionales de la salud, de los que se ocupa la prensa, nos vamos a encontrar con que van cambiando con el tiempo. Yo aquí lo he señalado de alguna forma, pues para que veáis cómo es precisamente en este primer periodo, hasta el año 75, es decir, hasta la democracia, es cuando más se nombran a los profesionales de la salud en los artículos, en las unidades de análisis sobre síndrome de Turner. Después veis que baja bastante el número, pero al principio se les nombra mucho. Y especialmente hay un momento en el que se va a, como en el periodo 70-74, se llega a nombrar a 9 profesionales, es el momento en que a más profesionales se nombran, que son fundamentalmente endocrinos y pediatras. Más adelante, ya casi en los años 90, será la endocrinología pediátrica la que tome un mayor relieve, los profesionales de la endocrinología pediátrica, y poco a poco encontraremos que la genética o la medicina reproductiva también van a aparecer citados este tipo de profesionales. ¿Cómo fueron evolucionando? Pues curiosamente es muy diferente lo que sucede en el laboratorio, lo que sucede en el hospital, quiénes son esos profesionales que investigaban y que publicaban, y quiénes son los que tienen una imagen en los medios de comunicación. Los motivos pueden ser muchos, y tengamos en cuenta que estamos hablando de un periodo en el cual hay una serie de cambios de tipo político que lleva a que ciertas afinidades con determinadas ideologías de los periódicos lleve a que algunos profesionales aparezcan más como colaboradores de la prensa que otros que aparecen más invisibilizados. En el periodo de la dictadura sí que aparecieron las grandes celebridades que hablaron sobre el síndrome de Turner, como fue la escuela de Gregorio Marañón. Junto a ellos también fueron muy frecuentes las autoridades locales, algo que queda muy de manifiesto en periódicos como el ABC de Sevilla, que solía recurrir a esas autoridades locales, igual que podía pasar en Madrid. En este caso, estas autoridades locales siempre estaban muy vinculadas con los poderes centrales que habían en ese momento. El grupo de Enríquez de Salamanca es uno de los claros ejemplos, y son, por tanto, los que cuando se habla de síndrome de Turner van a ser los que publiquen o se les nombre al respecto. Sin embargo, aquellos que estaban haciendo el trabajo de laboratorio están totalmente invisibilizados. No se hablaba de ellos, como podía ser Forteza Bover o Wagner Candela. Eran, pues bueno, los típicos científicos para quienes los medios de comunicación o los medios de comunicación consideraban que no tenían interés mediático. Cuando llegó la transición a la democracia, nos vamos a encontrar con que hay grupos que empiezan a destacar. En este caso son un tipo de pediatras, una subespecialidad pediátrica, que es la endocrinología pediátrica.
Esto fue de especial relieve en Andalucía. Es un periodo en el cual no existen grandes científicos que produzcan con mucha abundancia y, por tanto, es poco frecuente que se haga mención a ellos. Sin embargo, el periodo de europeización a partir de mitad de los años 80 y hasta finales del siglo XX, nos encontramos con que se producen ciertos cambios, pero también con una paradoja. Los endocrinos para personas adultas van a desaparecer a la hora de hablar de síndrome de Turner y van a ser relevados por los endocrinos pediátricos, que son los que sí tienen opinión sobre el tema y van a hablar de ello en prensa. Las figuras locales también van a estar presentes, pero curiosamente, una vez más, los que son los grandes productores, los que van a tener publicaciones, como pueden ser Pombo Arias o Gracia Boutelier, a quien hacía anteriormente referencia María José en su comunicación, pues apenas se va a hablar de ello. Voy a adelantar porque en este cuadro que he tomado de Santos Sánchez podemos ver subrayado pues cómo Pombo Arias o Gracia Boutelier son precisamente de los que más producción tienen y sin embargo la prensa no se hace eco de estas figuras que son las figuras importantes, las grandes figuras. Algo similar sucede con los genetistas, que aunque tengan alguna aparición en el año 87, pero los grandes productores van a ser precisamente Salud Borrego López, a quien podemos ver en la imagen, y Guillermo Antiñolo. Y perdón, estoy escuchando una voz y no sé si es que no me oís o hay algún problema. ¿No? ¿Va todo bien? Sí, va todo bien. Debía de haber algún micrófono abierto, pero... Vale, de acuerdo, de acuerdo. Continúo entonces. Bueno, como os digo, hay científicos de los que no se habla. Eso vuelve a hablarnos de que los periódicos tienen una agenda en la cual ellos mismos hacen su selección de a quiénes van a visibilizar y en qué forma los van a hacer visibles. Y concretamente no interesó en estos periódicos darles voz a las personas que más sabían del síndrome de Turner. Otra cosa, otro tema es la divulgación. Claro, ya no se trata solamente de hablar de los expertos, se trata de contarle a la sociedad en qué consiste el síndrome de Turner. Y la prensa contó bien qué era el síndrome de Turner, o como hemos visto que sucedía también en esos tratados médicos, incurrió en algún tipo de estereotipación respecto al Turner. Pues vamos a verlo por partes. Por un lado, vamos a ver esas características generales. El mensaje científico, en un principio, se transmitió de una forma muy directa. Es cierto, la divulgación científica no estaba desarrollada como lo está ahora mismo, que en las escuelas de periodismo existen másteres específicos para divulgación científica. En esos momentos no existía, con lo cual se iba a transmitir de una forma muy, muy directa aquello que los expertos decían, lo cual era poco comprensible para la población en general. Lo que se decía, pues, en líneas generales, era hablar de lo que tenía que ver el Turner en los estudios sobre determinación del sexo. Recordemos que estamos hablando
de cromosomas, cromosomas XX, XY. Pues bueno, ¿qué sucedía si faltaba un cromosoma X? ¿Qué problema sucedería? Entonces, eso es de lo que se habla. Y precisamente a partir de los 80, por esas consideraciones previas, el síndrome de Turner acaba convertido en una enfermedad propia de mujeres. El otro elemento a tener en cuenta es que cuando se habla de estos aspectos del síndrome de Turner, se pone todo el acento en los cromosomas, en lo genético, en lo biológico. Es decir, es un reduccionismo total, como si la persona, la mujer con síndrome de Turner, fuese exclusivamente un cromosoma anómalo. No se contempla en ningún momento el hecho de que el síndrome de Turner tiene una dimensión biopsicosocial, es decir, no trasciende de ese modelo biomédico tradicional a ese nuevo modelo biopsicosocial que entiende que la persona, las enfermedades, los síndromes, tienen otra serie de dimensiones que tienen que ver con la vivencia de la misma y con la forma en que se desarrolla la persona afectada dentro de su entorno social. Por otro lado, lo que empieza a verse a partir de este momento es el papel del Consejo Genético, incluso en el año 71. Os recuerdo, en el año 71 todavía está la dictadura de Franco, con lo cual no estamos hablando, por tanto, de un consejo genético en cuanto a formas anticonceptivas o mucho menos otro tipo de formas. Estamos hablando de una eugenesia o de una orientación para intentar una procreación más saludable. No obstante, más adelante, ya en siglo XXI, es cuando nos vamos a encontrar propiamente con un consejo genético a través de la aparición de unidades de genética clínica y va a aparecer ampliamente informado en la prensa. Finalmente, lo que quería considerar es algo que tiene que ver con lo que ya expuso María José. La prensa también contribuye a porque por esa forma de simplificarlo, convirtiéndolo en algo meramente biológico, a estereotiparlo en la forma en la que rasgos que definirían esa construcción del síndrome, y os recuerdo, como decía María José, el síndrome no existe como tal, es una abstracción, es algo teórico, y luego existen las personas, las mujeres que lo tienen, que son casos particulares y que por tanto no tienen nada que ver con ese modelo abstracto o esa idea, ¿no? Bien, la estereotipación en líneas generales no se produce aquí por la presencia de imágenes, que no suele ser frecuente, sino por la presencia de dibujos. No se utiliza la fotografía, pero sí se utiliza el dibujo. Aún más gráfico en eso que llamamos el encuadramiento son las referencias que se hacen, como por ejemplo hablar de constitución aberrante en el par de los cromosomas sexuales. Esos términos como aberración en una divulgación científica transmite
la idea de algo que no es agradable, que es algo que está fuera de la norma. Otro elemento que incide precisamente en esa idea de el estigma. Es cuando podemos leer en un periódico de 1983 que las mujeres con el síndrome de Turner quedan marcadas por él, quedan marcadas por el síndrome de Turner. La marca el estigma como algo indeleble. Y luego un problema sobre el que a día de hoy sigue siendo necesario hablar es la pervivencia de la idea del infantilismo sexual. La mujer con síndrome de Turner como niña perpetua, como infantil. Otros elementos tienen que ver un poco con aspectos científicos que intentan crear un público a través de la palabrería. Por ejemplo, misterios biológicos, para hacer referencia a ese corpúsculo de Barr o cromatina sexual que identificaría el cromosoma X, o cuando se habla de extraña enfermedad genética, una serie de términos que intentan llamar la atención del lector. Y luego, otro elemento también característico de esta divulgación científica es la visión muy cientificista que se hace de la actividad médica. El médico como científico. Lo podemos ver en las imágenes en las cuales están rodeados de una serie de aparatos, de instrumental que nos hablan de tecnología, nos hablan de ciencia. Se utiliza la figura del experto, del profesional experto. Y por tanto, las noticias que se comunican y la divulgación que se da es desde la figura de esta persona experta, que es la figura de autoridad. La figura de autoridad y por tanto, en cierta medida, incuestionable. Como os comenté, otro de los temas va a ser el de la terapéutica. La terapéutica está presidida por un único tema, la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es la que tiene un mayor número de piezas dedicadas a tratar de ellas, aunque ninguna se dedica en exclusiva a la hormona de crecimiento. Ninguna es una unidad de análisis. Se van a desarrollar estos temas en dos periodos. Al principio de los años 90, precisamente porque en esos momentos había que decidir a quién se trataba con hormona de crecimiento, cómo se iba a producir, la importación de la misma. Y luego en 2015, porque todavía se arrastraba una crisis económica que hacía plantearse nuevamente esa financiación. Finalmente, la información de este tipo, os puedo decir que apareció prácticamente toda en el ABC, en la edición de Sevilla. Solamente una apareció en La Vanguardia, todo en el ABC de Sevilla. Se trataba de una divulgación muy básica. Del síndrome de Turner, pues solamente se hacía alguna referencia como una de las indicaciones para el uso de la hormona de crecimiento, y todo se centraba fundamentalmente en las implicaciones económicas y políticas. Es decir, cuánto costaba financiar un tratamiento con hormona de crecimiento y qué partidos, qué gobierno apoyaba o dejaba de apoyar que se financiase para determinadas personas la hormona de crecimiento. Eso es algo que, pues bueno,
algunas de las personas que estáis escuchando esto, desgraciadamente tuvisteis que vivir, y tuvisteis que vivir también esta incertidumbre hasta que se reconoció que las mujeres con síndrome de Turner tenían derecho a ese tratamiento con hormona de crecimiento, por muy caro que resultase. Y ahora nos vamos al último elemento, que me parece el más importante y el que desvela por qué aumentó tanto la información sobre síndrome de Turner, y que creo que nos puede hacer reflexionar sobre unas cuantas cosas. Me estoy refiriendo al movimiento asociativo, el papel que el asociacionismo ha tenido en la visibilización del síndrome de Turner y las sinergias que se han establecido con los medios de comunicación, la forma en que han unido sus intereses y los medios de comunicación han conseguido trasladar lo que las asociaciones estaban defendiendo. De esa forma os podéis encontrar simplemente el relieve mediático que pongo aquí, pues que hay un 64,86% del total de esas unidades de análisis que encontramos, pues un 64,86% son relacionadas con los movimientos asociativos, lo cual nos da idea de la importancia que ha tenido para que en España se hablase de síndrome de Turner. Queda mucho por hacer, es cierto, pero hay que darse cuenta de que el camino por el que se va es bueno. ¿Qué cronología podemos hacer desde que por primera vez aparecen los movimientos asociativos? Pues veréis, el primer movimiento asociativo que aparece va a ser CRECER, la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, que apareció por primera vez en la vanguardia en el año 1986, que fue el año de su fundación. CRECER fue apareciendo en alguna ocasión más, pero también os puedo decir que no fue demasiado enfocado hacia el síndrome de Turner, que en ocasiones ni siquiera se citaba cuando se hablaba de la asociación CRECER. Algo diferente sucedió con la asociación ADAC, la Asociación para las Deficiencias que Afectan al Crecimiento y al Desarrollo. Se creó en el año 92 y ya en el año 93 el ABC de Sevilla daba información de esta asociación que había surgido. Esta asociación tiene importancia por varias cosas. Una de ellas porque su fundadora, Teresa Barco, fue una figura fundamental en la creación del asociacionismo de enfermedades raras, puesto que siendo prácticamente vecina de un farmacéutico, Moisés Abascal, tuvieron muchas conversaciones, tenían contacto con una asociación estadounidense, NORD, y a partir de ahí fue cuando se enteraron que se iba a crear en Europa Eurordis y establecieron contactos y al final acabaron lanzándose para fundar FEDER. Esta asociación, ADAC, que se centraba en problemas del crecimiento, el hijo de Teresa Barco, pues bueno, tenía este problema, pues eso llevó a que hiciesen muchas cosas al respecto, incluido un encuentro interdisciplinar sobre síndrome de Turner en Sevilla. No obstante, como os dije, el gran despegue se va a producir en el último quinquenio que estudiamos y especialmente a partir de 2012. Y os decía que probablemente os imaginabais los motivos. ¿Por qué? Porque en 2012 es cuando surge la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Grandes. Y va a ser el 28 de junio de 2012 cuando por primera vez aparecen en prensa y a partir de ahí nos vamos a encontrar con cierta asiduidad en su aparición en los medios de comunicación. Ya os digo, nosotros estudiamos la prensa, los diarios en edición papel.
Pues bien, empiezan a aparecer y especialmente en el año 2013, cuando se organiza, cuando la asociación organiza en Salamanca el primer Congreso Nacional de Síndrome de Turner, pues va a ser cuando nos encontremos con que la información empieza a aumentar muchísimo a través de que la Gaceta de Salamanca, la Gaceta Regional de Salamanca, va a ir informando periódicamente de lo que se hace. La Asociación Síndrome de Turner, Alejandra Grandes, en realidad es un modelo, es un ejemplo para que surjan otras asociaciones específicas de síndrome de Turner. Ya no son de crecimiento, no, son asociaciones de síndrome de Turner como esta de Salamanca, y surge así la de síndrome de Turner Andalucía, que se funda en 2015 y es también en esos momentos cuando en el periódico Sur, concretamente en su edición de Melilla, habla por primera vez de esta asociación. ¿Qué información se vincula a estas asociaciones? Pues fundamentalmente los eventos que se organizan, de los cuales ya hemos hablado, desde ese primero de síndrome de Turner en Sevilla de 1997 al primer Congreso Nacional de Salamanca en 2013. Pero también nos va a hablar de las sinergias, especialmente en el primer periodo, que se producen entre profesionales de la salud, médicos y asociaciones. Se va a ver continuamente cómo hay una comunicación entre ambos sectores, cómo las asociaciones invitan a los médicos, traen a los médicos, escuchan la opinión de los médicos y de esa forma se establece un compartir experiencias y un compartir ideas, lo cual demostró que era sumamente interesante, incluso también por la aparición de publicaciones específicas de gran utilidad, no solo para los profesionales, sino para las personas afectadas. También es cierto que durante el primer periodo las figuras asociativas estaban muy poco presentes y solamente hasta ese último quinquenio, con las asociaciones específicas de síndrome de Turner, no van a aparecer las figuras asociativas. Del mismo modo, también para todo ese primer periodo y solamente hasta el quinquenio final, va a haber una ausencia de testimonios de mujeres con síndrome de Turner. Insisto, solamente a partir del año 2012 nos vamos a encontrar con algún testimonio. Pero para todo el periodo anterior, con la excepción de un testimonio de 1994, bastante exiguo, es el único que hemos encontrado en prensa. Lo cual también nos lleva a reflexionar sobre esa invisibilización de la mujer con síndrome de Turner. Y como reflexiones finales que nos podría dar lugar para las preguntas que queráis hacer, yo quería llamar la atención sobre algunas cosas. La primera es que el síndrome de Turner no fue una preocupación en la prensa española hasta una época sumamente tardía. No se hablaba de síndrome de Turner, se hablaba de otras enfermedades, se hablaba de otros problemas o de otros síndromes, pero no del síndrome de Turner, que solamente se utilizaba como un ejemplo si se iba a hablar de cromosomas. La información que se dio prácticamente todo el periodo estudiado era una información sumamente medicalizada o cientificada, es decir, estaba basada en lo que los expertos iban diciendo, endocrinólogos, pediatras o genetistas, precisamente con esa evolución, pero siempre la información de los expertos. Y eso duró hasta la segunda década del siglo XXI, pese al ascenso de los movimientos asociativos de los pacientes y sus familias, cuya visibilidad va a aparecer, además ligada a las sinergias que se producen con profesionales, solamente en los últimos años de una forma
diferentes se van a independizar con talleres y actividades que los periódicos van a dar cuenta de ellas como cronistas locales que son. Entonces dan cuenta de todo lo que se hace en la ciudad y puesto que las asociaciones visibilizan a través de actividades, los periódicos informan de ello. La divulgación en prensa además pone una serie de problemas existentes en la investigación biomédica, especialmente aquellos que han llevado a que las afectadas acaben por ser estigmatizadas a través de ese tipo de información tan sesgada y dirigida que se da. La adscripción que se da a movimientos asociativos de personas con problemas de crecimiento, como ya hemos dicho, asociaciones como Crecer o como ADAC, pues que estaban más relacionados con asociacionismo de salud o con asociacionismo de discapacidad, llevó a que durante mucho tiempo permaneciese la invisibilidad de las mujeres con síndrome de Turner, pese a que estuviesen manteniendo una actividad dentro del movimiento asociativo, pero acababan invisibilizadas por esa otra serie de problemas del crecimiento. Y finalmente hay que considerar algo que creo que es de gran interés, y es que en el momento en que el síndrome de Turner se replantea como enfermedad rara en cuanto a que es poco frecuente, eso va a llevar a que adquiera una nueva identidad un tanto más independiente que les permite tener pues una identidad propia que les permite independizarse de problemas de crecimiento o de discapacidad y con eso ganar en identidad, lo cual también puede ser un cierto riesgo, pero un ganar en identidad que contribuye poco a poco al empoderamiento de las personas afectadas. Y bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. Tenéis aquí nuestros correos electrónicos y estamos abiertos a cualquier pregunta que nos queráis hacer. Muchas gracias, Juan. La verdad ha quedado todo muy claro. El estudio es muy interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien de los que nos está escuchando. Pues venga, la hago yo, que soy la preguntona del grupo. Soy la preguntona del grupo. Con la función de moderadora ya sabes que te toca. Pues sí. Yo quería saber cómo puede influir el estudio en el avance en el síndrome de Turner. Yo no te escucho bien, no sé el resto. Se me ha detenido la comunicación. No sé Sí. si a mí me oís. Quizá María José nos pueda contestar en lo que Juan retoma. Pero tienes que abrir el micrófono, María José. Una de las cosas en las que yo veo más claro cómo puede contribuir este estudio que llevamos adelante, este y otros que, como comentaba él, que con las entrevistas, es cómo le puede hacer replantearse determinadas cosas a las personas afectadas. Porque otras investigaciones están desde la biomedicina, están en el plano biomédico, que es importante y que está bien y que debe hacerse. Nuestra investigación va en otro sentido, que varía más
estarías más en ese enfoque que comentaba Juan Antonio, de la vida de las personas desde esa perspectiva biopsicosocial, ¿no? Como tu propia idea del cuerpo, como tu propia idea del síndrome o del cuadro que te han diagnosticado, puede determinar tu vida, si asumes determinadas cuestiones. Tú y tu familia. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora mismo es lo primero que considero que es más relevante la aportación que puede hacer el estudio. El replantearse pues, cosas que se han asumido de una forma crítica porque así se ofrecen además. No sé, Juan Antonio, yo creo que tú puedes decir más cosas. El micro. Que creo que lo has dicho muy bien, pero voy a abundar más sobre el tema ese. A ver, a nosotros nos parece, en líneas generales, que hacer una investigación de tipo histórico nos permite tener la libertad de ser menos manipulados. Y cuando nos encontramos con que en muchas ocasiones, de una forma más o menos sutil, la imagen que tenemos sobre nosotros mismos ha sido manipulada, pues eso hay que desmontarlo. Y creo que es a lo que contribuye esto, como decía María José. Cuando se ha construido continuamente esa idea de la mujer con Turner como infantil, ese infantilismo, la verdad es que descubrimos que ese infantilismo, esa idea del infantilismo, ha calado en los profesionales, ha calado en las familias y ha calado en las propias afectadas. Y nos parece que eso es peligroso porque impide el desarrollo pleno que pueda tener una persona, si continuamente es considerada por su entorno como una niña y es considerada por sí misma como una niña. Por tanto, creemos que desmontar cómo se ha construido todo esto es un paso hacia el empoderamiento, hacia ser dueñas de sus vidas y de sus decisiones. Por otro lado, también nos parece algo que es importante para cualquiera. Muchas veces confundimos la enfermedad con algo real. Y la enfermedad en realidad no existe como algo real, no existe como algo independiente y aislado de las personas que la padecen. Lo único que existe realmente son las personas que la padecen. Aquí lo que María José ha expuesto, y me parece que muy bien, muy gráficamente, es la forma en la que desde no sé si desde los científicos han ido creando o han ido construyendo una idea de lo que es el síndrome de Turner. Pero eso no existe en sí mismo. Eso es una abstracción. Lo que sí existen son las personas, son esas mujeres en las cuales se producen una serie de problemas que se identifican con esa identidad que se llama síndrome de Turner. Y eso hay que separarlo, porque en ocasiones he encontrado a padres o madres que se refieren a su hija diciendo que es una Turner pura. Y eso concretamente a mí, que no soy familiar, me ha dolido, porque no he considerado que fuera una Turner pura, sino que he considerado que era, pues bueno, una mujer, una persona con toda su diversidad, como la tienen, como las tenemos todas las personas. Por tanto, creo que podemos trabajar en muchos aspectos. Y uno de los primeros es trabajar no solamente con las personas afectadas, con sus familias, sino trabajar también con los profesionales de la salud
empezando por nuestros estudiantes de medicina. Nuestros estudiantes de medicina tienen que sensibilizarse desde el primer año de que una cosa es la enfermedad que se diagnostica y otra cosa es la persona que padece determinados problemas de salud. Muy de acuerdo, estoy contigo, Juan. Y muy interesante. Bueno, pues yo creo que como nos hemos pasado un pelín del tiempo y cuanto más grabemos, más nos cuesta algo la descarga. Y como vamos a tener el placer de contar contigo dentro de un mes en nuestro encuentro en Burgos, y muchas de las personas que están conectadas hoy van a tener el placer de verte en directo y te van a hacer todas las preguntas que quieran y todo lo que se les ocurra, porque van a ser varios días, pues yo creo que podemos ir despidiéndonos, así nos robamos más tiempo. Muchísimas gracias, muy interesante vuestra ponencia. Muchas gracias, Arantxa, por tu apoyo y muchas gracias a todos los asistentes a esta nuestra webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.